Saludos amigos de la Zona Cero, hoy les traigo 5 historias urbanas. Son historias basadas en cosas de la vida real, con cambios para no afectar las verdaderas, pero con su toque de terror como tanto nos gusta en la Zona Cero. Recuerda, puedes pedir tu historia en la caja de comentarios o compartirnos una historia personal en correo o inbox. Sin más que decir, vamos a los siguientes videos. Through the window, by the window, that's where I'll be come through the doors. El padre de Sofía. Había una vez un joven llamado Luis que estaba profundamente enamorado de una chica llamada Sofía. Después de semanas de cortejo, finalmente se armó de valor para invitarla a salir. Para su sorpresa, ella aceptó. Sofía le pidió a Luis que la llevara a conocer a su padre, ya que era una tradición familiar. Luis, ansioso por complacerla, aceptó. Sin embargo, no tenía idea de lo que le esperaba. Al llegar a la mansión de Sofía, Luis se sintió incómodo. La atmósfera era oscura y pesada. Cuando entraron, un ser reptiliano con ojos rojos y colmillos afilados los recibió. Era el padre de Sofía. El padre de Sofía resultó ser un demonio que se alimentaba de los pretendientes de su hija. Luis, horrorizado, trató de huir, pero el demonio lo atrapó y lo llevó al sótano. Allí, Luis descubrió que había otros jóvenes encerrados, todos ellos antiguos pretendientes de Sofía. El demonio los había estado capturando y devorando durante años. Luis intentó escapar, pero era imposible. El demonio lo encerró con los demás y comenzó a prepararse para devorarlos. En un último intento desesperado, Luis trató de razonar con Sofía, pero ella reveló que era cómplice de su padre y que había estado atrayendo a los jóvenes para que su padre se alimentara. Luis y los demás pretendientes fueron devorados por el demonio, y la historia terminó en tragedia. La mansión siguió siendo un lugar de terror, donde el demonio y su hija continuaron atrapando y devorando a los incautos. Mi vida en una alcantarilla. Este es un indigente llamado Juan que vivía en una coladera debajo de una ciudad bulliciosa. Juan había perdido su trabajo, su familia y su hogar debido a una serie de desafortunados acontecimientos. Un día, mientras buscaba comida en un contenedor, vio la coladera y decidió que era un lugar lo suficientemente seguro para vivir. Al principio, la vida en la coladera era solitaria pero tranquila. Juan pasaba sus días buscando comida y sus noches durmiendo en su nueva casa. Sin embargo, pronto comenzó a notar cosas extrañas. Oyó ruidos y susurros que parecían venir de las sombras. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Una noche, mientras dormía, Juan sintió una mano fría en su hombro. Se despertó y vio una figura encapuchada parada sobre él. La figura no dijo nada, pero Juan sintió una sensación de miedo que nunca había experimentado antes. La figura desapareció tan rápido como apareció, dejando a Juan temblando de miedo. A medida que pasaban los días, las experiencias de Juan se volvían cada vez más aterradoras. Veía sombras moverse en las paredes, oía voces que lo llamaban por su nombre y sentía presencias que lo observaban. Juan sabía que tenía que salir de la coladera, pero no tenía a dónde ir. Una noche, Juan vio algo que lo hizo querer huir de la coladera para siempre. Mientras dormía, sintió que algo lo arrastraba hacia el fondo de la coladera. Se despertó y vio que estaba siendo arrastrado hacia una oscuridad profunda y sin fin. Juan gritó y gritó, pero su voz se perdió en la oscuridad. Nunca se volvió a saber de Juan. Algunos dicen que todavía está en la coladera, atrapado en una pesadilla eterna.
otros dicen que fue arrastrado al infierno. Pero una cosa es segura, la coladera quedó clausurada y jamás se volvió a abrir. La posesión maldita. Había una vez una familia feliz que vivía en una casa en las afueras de un pueblo. El padre, la madre y sus 2 hijos vivían en armonía, sin saber que su tranquilidad estaba a punto de ser destruida. Una noche, mientras dormían, un demonio llamado Azazel se cernió sobre la casa. Azazel era un demonio antiguo y poderoso que se alimentaba del miedo y la muerte. Había estado buscando una familia perfecta para apoderarse de ella y satisfacer su sed de destrucción. Azazel se apoderó del padre, llamado John, y comenzó a controlar su mente y su cuerpo. Al principio, la familia no notó nada extraño, pero pronto John comenzó a actuar de manera extraña. Se volvió irritable y agresivo, y sus ojos tomaron un tono rojizo. La madre, llamada Sarah, y los hijos, Emily y James, estaban confundidos y asustados. No sabían qué estaba pasando con John, pero sabían que algo estaba muy mal. Una noche, mientras dormían, John se levantó y fue a la habitación de Emily. La miró con ojos rojizos y le sonrió, una sonrisa de oreja a oreja sobrenatural y diabólica. Emily gritó y trató de huir, pero John la agarró y la mató con un cuchillo. Sarah y James se despertaron con los gritos de Emily y encontraron a John cubierto de sangre. Intentaron huir, pero John los atrapó y los mató también. Cuando la policía llegó a la casa, encontraron un escenario de horror. Los cuerpos de la familia estaban esparcidos por toda la casa, y John estaba sentado en el sillón, sonriendo y soltando carcajadas burlonas, con ojos rojizos. Pero cuando la policía se acercó a John, este desapareció en el aire. Su cuerpo se esfumó, dejando atrás solo un rastro de sangre y muerte. La casa quedó abandonada, y los rumores de la masacre se extendieron por todo el pueblo. La gente decía que Azazel todavía estaba allí, esperando a su próxima víctima. Y así, la casa se convirtió en un lugar de miedo y terror, donde nadie se atrevía a entrar. La familia había sido destruida por un demonio sediento de muerte, y nada podría hacer que volvieran de nuevo. La experiencia de Amanda. Amanda, una joven de 20 años, rubia y atlética, siempre había soñado con explorar el mundo en su motocicleta. Un día, decidió emprender un viaje por el país, visitando pueblos y disfrutando de la libertad del camino. Mientras conducía por una carretera secundaria, se dio cuenta de que se le estaba acabando el combustible. Buscó un lugar para detenerse, pero no había nada a la vista, solo un vasto desierto. Se vio obligada a pasar la noche al aire libre, esperando que al día siguiente pudiera encontrar ayuda. Esa misma noche, mientras intentaba reparar su motocicleta, vio una camioneta que se acercaba. 4 hombres se bajaron y le ofrecieron ayuda, ofreciéndose a llevarla a ella y su motocicleta a un lugar seguro. Amanda, confiando en su apariencia amigable, aceptó. Pero su confianza resultó ser un error fatal. Los hombres la drogaron y la llevaron a una casa en medio de la nada, donde la sometieron a abusos físicos y emocionales durante 8 días. Amanda fue golpeada, humillada y violada, y pensó que su vida había llegado a su fin. Sin embargo, Amanda encontró una fuerza interior que no sabía que tenía. Un día, mientras sus captores estaban distraídos arriba, logró escapar y comenzó a planear su venganza. Amanda pasó 8 días rastreando a sus atacantes, aprendiendo sus rutinas y debilidades. Y entonces, comenzó a cazarlos uno por uno, utilizando sus conocimientos sobre ellos, y su determinación para hacer justicia. El primer hombre cayó en una emboscada en un camino solitario, ahí lo apuñaló, y lo dejó morir desangrado. El segundo fue envenenado en un bar, adoraba la cerveza y lo envenenó ahí. El tercero fue golpeado hasta la muerte en un estacionamiento completamente solo, con un martillo en todo el cuerpo. Y el cuarto fue el peor de todos. Amanda lo llevó a la misma casa donde había sido torturada y lo hizo sufrir como ella había sufrido, lo desnudó, lo amarró, y lo violó con toda clase de objetos hasta el grado de empalarlo. Finalmente, Amanda se sintió libre. Había superado su trauma y había hecho justicia por sí misma.
Volvió a su motocicleta y continuó su viaje, pero esta vez con una nueva perspectiva y una determinación renovada. Sabía que nunca más sería víctima de nadie. El patrón caníbal. Este era Marcus, que fundó una empresa contratista exitosa. Tenía más de 100 trabajadores y parecía ser un jefe ejemplar. Sin embargo, ocultaba un oscuro secreto: era un caníbal. Marcus había desarrollado un gusto por la carne humana después de un viaje a un país exótico, donde había probado la carne de un animal desconocido, que resultó ser carne humana. Desde entonces, no podía saciar su hambre de la susodicha carne. Comenzó a deshacerse de los trabajadores que no cumplían con sus expectativas o que se atrevían a desafiarlo. Los invitaba a una reunión en su oficina, donde los mataba y luego los cocinaba en un horno industrial que había instalado en su casa. Los trabajadores que sobrevivían en el sótano, vivían en constante miedo, sin saber quién sería el próximo en desaparecer. La policía recibió varios informes de desapariciones, pero no podían encontrar ninguna conexión con Marcus. Un día, un trabajador llamado Alex descubrió el oscuro secreto de Marcus. Alex había sido contratado para limpiar el horno industrial y encontró restos humanos en el interior. Eran algunos anillos, uñas y uno que otro dedo. Inmediatamente, denunció a Marcus a la policía. La policía allanó la casa de Marcus y encontró pruebas de sus crímenes. En el horno, encontraron restos de más de 60 trabajadores. Marcus fue arrestado y llevado a la comisaría para ser interrogado. Durante el interrogatorio, Marcus confesó que se había comido a 60 trabajadores. La policía estaba horrorizada por la confesión y no podía creer que alguien pudiera cometer tales atrocidades. Marcus fue condenado a cadena perpetua y pasó el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad. Los trabajadores que sobrevivieron recibieron ayuda psicológica para superar el trauma que habían vivido. La empresa contratista fue clausurada y el nombre de Marcus se convirtió en sinónimo de horror y canibalismo. La historia de Marcus sirvió como un recordatorio de que, a veces, las personas más normales pueden ocultar secretos oscuros y terribles. La Zona Cero. No olvides seguirme en todas nuestras demás redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, X y TikTok. Asimismo no olvides suscribirte, compartir y activar campanita para saber cuando subo más videos. Manda tus historias de miedo al privado o correo, para relatarlas en el canal de La Zona Cero.